causas necesarias y suficientes, cierto. Pero hay causas necesarias y suficientes en una institución que es ingobernable. En consecuencia, no cuentan absolutamente para nada. Tendríamos también que pensar que el elemento militar podría operar o instrumentarse dentro del concepto de Dodge y de Hugh, que dicen que el elemento militar puede operar como grupo de presión. No hay gobernanza a lo interno de la institución. ¿Por qué? Porque hay tres especializaciones. ¿Cuáles son las tres nuevas especializaciones? El caporal, el delator y el comisario político. Es decir, la institución no tiene vida, no tiene consistencia a lo interno, porque se ha ido desmadrando la institución por la vía de la corrupción, que no es una corrupción únicamente por la vía del dolo, sino por la vía del cohecho, por la vía del nepotismo y además por la presencia de la economía paralela en Venezuela, en donde Venezuela juega como alacena de los dos grandes carteles de Cali y Medellín. ¿En presencia de qué estamos entonces? En presencia de un elemento militar que es en sí mismo incapaz es ingobernable y tiene encima una función de tutelaje, en donde tenemos un gobierno incapaz, una oposición inhábil y una constitución inhábil. Nunca se había vivido una situación de espasmo como la situación que vive la ecuación política venezolana en el momento actual. Cuando esto ocurre, la sociología política nos invita a no montar escenarios porque no hay control de variables, ni de factores, ni multifactores. Cuando oiga por ahí alguien hablando de escenarios, díganle que vaya de una vez a la metodología de las ciencias sociales, porque eso no existe en Venezuela hace tiempo, y mucho menos dentro del proceso de perturbación política mayor que vive la República. ¿Qué es lo que entonces pensamos? Que hay que hablar de unas imágenes, y tomamos ese concepto de imágenes de la telemática moderna, de tal manera que se sepa aproximadamente por dónde se va y cuánto es la complicación que tiene el problema político-social, que es el tema que nos toca ahora. ¿Habrá golpe? No. ¿Habrá golpe bueno como lo declaró Caldera? No. ¿Habrá golpe inocente? No. Habiendo ingobernabilidad como hay a lo interno del componente militar, lo único que quedan son escaramuzas o maniobras de quienes puedan tener control aproximado del elemento político para ir descifrando cómo y qué cosas se puede decir del elemento militar. Les pongo un ejercicio. Seguramente ustedes lo conocen mejor que yo. Todo el mundo sabe aquí dónde queda Puerto Hierro. Allá hay una unidad de la Armada. ¿Quieren preguntarse ustedes qué está haciendo, qué pasa actualmente en Puerto Hierro? O en Tres Bocas, nadie sabe. Pero salen pufos y especulan y señalan y dicen: he oído decir más de una vez aquí que hay un teniente de Ojado Cabello que es el que maneja el sector tal y cual, elementos de juicio, elementos de verificación o de control. ¿Quién los tiene? Entonces son toda una serie de conductas aproximadas que crean unos procesos de perturbación sumamente grandes en nosotros como cuerpo social y no se notan exactamente los elementos que da la arma. ¿Cuáles son las conclusiones de la ponencia que a mí me ha tocado explicar durante los 20 minutos que me corresponden? Sin que esto tenga un orden de prelación, están escritas en función de lo que entiendo que pueden quedar como puntos de enseñanza para el auditorio, de tal manera que puedan haber preguntas y esas preguntas puedan clarificar los aspectos que pudieran no estar suficientemente o diáfanamente claros mediante mi explicación. La primera conclusión que yo entiendo es que no habrá manifestación militar, ni antes, ni en, ni después. Lo que sí espera el estamento militar, ustedes saben qué es: la manifestación o expresión del cuerpo social, el 8. El ambiente político militar real en el sistema político se caracteriza por el ejercicio de un tutelaje militar, con lo cual no habrá ninguna manifestación a lo interno del componente militar, ni en el periodo de la precampaña, ni en la campaña, ni el 8. Será después. El ambiente político militar real, que lo conforman tres factores de poder
de las tres facciones de la ingobernabilidad militar coinciden después de 14 años que el poder político de la revolución puede estar afectado por una conducta de grupo de presión y nunca empleando la fuerza ni la violencia, es decir, el golpe de Estado. 3. La ingobernabilidad militar caracteriza al ambiente político-militar real y ese estadio impedirá una solución de fuerza antes del 9 de diciembre. Y por último, el 9D, pongámonos el 9D, ese ambiente político-militar real va a escuchar el pronunciamiento del cuerpo social venezolano y se ajustará al vector de poder cercano y o que garantice la paz y la armonía social en el país. Muchas gracias. Bien, señores, fue la exposición del doctor José Machillanda Pinto. El foro: la situación política y militar antes, en y después del 8 de diciembre del 13. Vamos hacia una crisis institucional. La segunda ponencia corresponde al doctor Enrique Sánchez Falcón, quien hará su exposición, al igual que el doctor Machillanda, en un máximo de 20 minutos. Recordando que este contenido van a ser luego publicado sin edición en YouTube. Doctor Enrique Sánchez Falcón tiene la palabra por 20 minutos sobre la cuestión planteada. Muchas gracias, profesor. Querría, al comenzar esta palabra, hacer una confusión. Primero pedir excusa por el retardo, porque tenía una confusión con la hora y el tráfico y la cosa me complicó. Pero además quería hacer una confesión en el sentido de que cuando me invitaron a participar en un foro sobre la situación político-militar del país, sentí que no era una persona con condiciones o credenciales para hablar sobre eso. Porque sobre la situación política puedo opinar como opina cualquier ciudadano. Sobre la situación militar no conozco ese mundo. Es un mundo que estoy absolutamente alejado, separado, no, de manera que no. Sin embargo, lo acepté porque yo creo que la situación que está viviendo el país requiere que uno diga las cosas en las que cree. Y yo creo que esto es un foro importante para decir algunas cosas humildemente pensadas, humildemente expresadas. Esas cosas a las que quiero referirme podrían resumirse en 3 elementos, factores. El primero es que nosotros no estamos caminando hacia una situación de crisis institucional. Nosotros estamos en una situación de crisis institucional. El segundo elemento al que quise referirme es que evidentemente nosotros estamos en fase terminal de esa situación. Yo creo que pocos venezolanos pueden pensar de manera distinta a quienes sentimos que el país va cuesta abajo, que aquí está pasando algo, que aquí se está deslizando esto y evidentemente algo va a pasar. Yo no me atrevería a decir qué es lo que va a pasar. No creo que haya elementos, yo
tengo elementos para que esto quede. Y el tercer elemento que creo, y es al que quisiera referirme, es que la situación, la solución, lo que deba pasar, lo que debe pasar, debería ser democrático. Debería de alguna manera contar con la participación de la colectividad venezolana, del pueblo venezolano, y ofrecer una salida democrática. No me atrevería a señalar cuál puede ser esa salida, pero ojalá sea esa. Que estemos en una situación de quiebre institucional, de crisis institucional, o sea, no nos estamos dirigiendo a una situación de crisis institucional que estamos viviendo, yo creo que eso no lo puede discutir nadie. Nosotros, de las pocas cosas que yo oía, tomó enseñanza es que no tenemos instituciones, y efectivamente no tenemos instituciones. Nosotros tenemos en este momento un grupo en el poder que actúa sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de limitación. O sea, utilizan y manipulan el orden jurídico para lograr sus objetivos de grupo. O sea, nosotros, por ejemplo, creo que nadie puede negar que en este país no existe poder judicial en este momento. Nosotros tenemos operadores políticos en funciones de jueces. Nosotros tenemos operadores políticos simulando ser jueces. Son múltiples las manifestaciones que ponen en evidencia eso. Y las decisiones que se conocen porque se trascienden a la colectividad son pocas en relación a las que conoce uno que como abogado trajina el ambiente. O sea, nosotros estamos frente a decisiones del Poder Judicial que no obedecen a un análisis de razones jurídicas en uno u otro sentido, o que contrastan distintas posiciones jurídicas, sino simplemente hay que realizar una determinada declaración jurídica y en consecuencia la decisión, los allanamientos de las inmunidades, los procedimientos judiciales abiertos a determinadas personas, los operativos. Siempre hay que pensar que los comerciantes que en este momento puedan estar afectados por la situación que están viviendo puedan acudir a un tribunal para que efectivamente les revise la situación y efectivamente diga si tiene o no tiene razón, si actuó o no actuó. Eso yo creo que es absolutamente evidente. Nosotros tenemos un grupo de individuos en el poder que están actuando sin control y utilizan el orden jurídico a los efectos de satisfacer necesidades de grupo, particularmente, por supuesto, esas necesidades son la de mantenerse en el poder. Su única preocupación es extender esas posibilidades de ejercer el poder, por lo cual ya no solo controla todos esos órganos que se supone deberían actuar conforme al derecho como institución, sino que el control mediático hoy en día es prácticamente absoluto. Nosotros no nos estamos enterando de lo que está sucediendo en el país. La última grande de las decisiones, de las pequeñas decisiones que en conjunto, digamos, es lo que acaba de suceder con la emisora cultural de Caracas. Desapareció la emisora cultural de Caracas, una emisora que no tenía ninguna actuación política. Y no se diga de la creación de la institución esa denominada CESPA, que es sencillamente montar una institución que tendrá a su cargo el control y la censura
de la información que se maneje. De tal manera que en relación a ese primer aspecto, nosotros no es que estamos viendo hacia una situación de crisis institucional, estamos viviendo una situación de crisis institucional. Estamos en una situación donde no hay institución. Está ejerciéndose el poder político en la sociedad simplemente por la voluntad personal de un grupo de individuos. La segunda idea, que es la que yo quisiera expresar, como mencioné anteriormente, es que yo creo que estamos en fase terminal. Creo que la situación se está deslizando hacia un punto en que esto terminará. ¿Cómo? No me atrevo a decir, no tengo elementos, pero creo que lo que estamos viendo lo pone en evidencia. La primera de esas circunstancias, obviamente, es la situación económica. La situación económica por el régimen, eso nadie lo puede ni siquiera, sin necesidad de tener conocimientos económicos, basta ver lo que ha estado sucediendo para ver que es una situación absolutamente incontrolable. Estamos ante un gobierno que trata de manejar la economía, pero que no puede. Y veamos un poquito atrás. O sea, este gobierno se atrevió a devaluar prácticamente en pleno proceso electoral. Hay que ver lo que significa eso. Devaluar en pleno proceso electoral. O sea, la última elección de 630 estaba prácticamente planteado el proceso electoral. No pudieron esperar la decisión electoral para tomar la decisión. Después, las situaciones, los intentos fallidos de solución de los problemas. ¿Cuántas veces hemos visto las reuniones del gabinete económico, el gabinete como lo llaman, o la dirección político-militar, no sé cómo es que lo llaman, tratando de ofrecer alguna solución y todas han resultado fallidas, ¿no? Después de la evaluación intentaron lo del CICAT, el CICAT terminó siendo un fracaso, ¿no? Después hubo una suerte de recomposición de la dirección económica, el cambio de Merente por Ramírez, que evidencia que se les está yendo de las manos y no saben qué hacer. Eso tiene que tener un término. La última locución sobre economía, yo soy de los que pienso que Maduro hizo historia con esa locución. Yo nunca había visto una locución presidencial tan mediocre y hasta cierto punto ridícula. Y en definitiva, ¿cuáles fueron las medidas que anunció? Que va a rigidizar más los controles de precios. Eso es lo único que dijo, de la creación de un organismo, una burocracia. Se van a hacer más rígidos los controles de precios. Lo que estamos viendo en este momento, estas cuestiones de DACA y esto, es sencillamente tratar de llevar adelante algo que demuestre que efectivamente están siendo más rígidos el control de precios. Pero que todos sabemos que eso no va a solucionar la situación económica. Esto se le fue de la mano, esto está absolutamente, está desbordado en la situación económica se refiere. En el momento que aquí pasará algo de esas cosas extraordinarias, corralitos, o no habrá para la nómina, una cosa de esas, pero la situación económica, y eso lo percibe todo el mundo sin necesidad de ser economista, ¿no? Y a eso agréguese otros aspectos, digamos, de la situación general que está viviendo la sociedad venezolana, como es lo relativo a la inseguridad. La inseguridad es algo que ya se hace insoportable. No puede vivir tranquilamente porque vive atemorizada el problema de la inseguridad y los crímenes que son cada vez más horrendos. El número de cifras de muertos ya se hace absolutamente incontrolable señalar. Eso es absolutamente evidente. La tercera idea a la que yo quería referirme es que yo creo que la solución tiene que ser democrática. Yo me niego, rechazo las posibilidades de salida violenta y mucho menos salidas militares. O sea, los militares en este país
no han sido la solución nunca. En la historia republicana de Venezuela, los militares nunca han sido la solución. Y menos lo pueden ser en este momento en donde el régimen es un régimen militar. El régimen actual es un régimen absolutamente militar. La manera de pensar en esa salida es, a mí particularmente me produce cierta, no sé cómo llamarlo, alergia, horror, cada vez que se habla del pacto cívico-militar. Oí también expresiones del doctor Machillanda con las cuales coincido. ¿Qué es eso? Porque esta sociedad venezolana tiene que pensar en un pacto cívico-militar, acuerdo cívico-militar, y no en uno cívico-docente, cívico-edificio, o sea, los militares son simplemente unos funcionarios del Estado venezolano, como lo son miles de otros servidores. Y todos deberían tener participación, efectivamente, en la actividad política, pero los militares deberían tener una participación limitada, porque en definitiva son los que tienen las armas en la mano. Pues consecuencia que participen con la política tiene su riesgo. De tal manera que yo, esa situación en donde pueda opinar en ese sentido, no ahorro palabras para opinar. Yo creo que el 8 de diciembre es una fecha en la que se puede someter a la opinión del país el test que resulte de allí. Ahí tenemos nosotros un test que creo yo que se debe acudir y eso podrá indicar algunas cosas con todas las desventajas. Efectivamente ofrece una contienda electoral a la que se vayan las condiciones en que estamos viendo. Sin embargo, eso hay que aprovecharlo. Yo soy lo que creo que hay que estimular la votación el 8 de diciembre y de lo que resulte de ese, llamémoslo test, de esa especie de prueba que vamos a estar sometiendo al país en ese momento. Miren, se podrían deducir acciones políticas para una salida democrática. Esas son las tres aspectos a los cuales quería hacer referencia. Muchas gracias. Gracias al doctor Enrique Sánchez Falcón. Señores, la mesa habló. Ahora les corresponde a ustedes hacer preguntas, observaciones, comentarios. Todo, por supuesto, en un máximo de síntesis de 3 minutos. Comenzamos por este lado. 1, 2. 2 nada más. Número 1. 3, 4, 5. 1. Buenas noches. Gracias, Agustín. Me viene a la memoria cuando usted expresó por primera vez el ex-país. Yo creo que ese acertijo que dijo Agustín hace tanto tiempo parecía que no era verdad. Y hoy, lamentablemente, tenemos que admitir que esto será de todo menos un país. Como dijo el doctor Sánchez Falcón, lo acompañé gustosamente con el modelo que nos puso allá de la impugnación electoral, en la sala electoral. Es que no hay instituciones. El único que no comparto con la cátedra que si vamos a hacer una crisis institucional, si es que la crisis está dada porque no hay instituciones. No puede haber instituciones cuando aquí solamente hay un solo poder, que es el poder ejecutivo. Aquí no hay poder judicial, no hay poder legislativo, no hay fiscalía. Toda la institucionalidad está sometida a las directrices de Miraflores y a lo que diga Raúl Castro y su combo de chulos. De manera entonces que, compartiendo también el criterio del doctor Machillanda, no va a haber golpe de Estado. No va a haber golpe de Estado por la sencilla razón que los bomberos no se empiezan la manguera entre ellos. Si hay 23 estados y hay 18 militares gobernando, ¿cómo piensan ustedes que habrá un golpe de Estado?
En segundo lugar, la parranda de millones que se han robado estos delincuentes que gobiernan al país es inmensurable. La última información que tenemos es que se extraviaron 21.000 millones de dólares en las manos de Hugo Chávez y en las manos del señor Bigotón que llegó a la presidencia. Entonces, ¿cómo va el golpe de Estado? Si los militares de 4 y 5 estrellas, porque ahora parece una constelación boreal por todos lados, tienen soles hasta en la lengua, pues. ¿Cómo se imaginan ustedes que esos señores que estamos ya pertrechados de todos los dólares que ustedes se pueden imaginar, que se han robado del erario público y que le quieren aplicar la ley de corrupción a los más pendejos? ¿Cómo puede haber golpe de Estado? Si la institución militar no existe, que era una de las 7ª instituciones que había, no existe porque todos están apertrechados de muchísimo dinero. De manera entonces que la situación del país, y de acuerdo con lo que dijo el doctor Machillanda, es más negra que el 11 de abril del año 2002. De manera entonces que hacia dónde vamos, ¿qué es lo que tenemos que nosotros examinar? ¿Dónde estamos? Ok, una crisis institucional, un quiebre económico del país, una deuda inmensa que llega casi a 300.000 millones de dólares que no tenemos cómo pagar, un aparato productivo destruido, ahora con el sometimiento de una ganancia de parte del comercio para que se espanten los pocos inversionistas que vienen aquí. Y por último, entonces vamos a un quiebre económico y a una represión brutal, que es la única manera de mantenerse el régimen en el poder. No hay preguntas. Chacón. Tengo la impresión que esta situación deja de ser constitucional para ser política y militar. La Constitución, en base a las leyes habilitantes, pasa a ser derogada. Y con esta 5ª ley, que posiblemente sea aprobada antes del 8, vamos a tener un 8 de diciembre no solamente sometido a lo que significa el azar de estar en manos de un Consejo Nacional Electoral ilegal, sino al mismo tiempo estar en manos de una ley que va a dar poderes superiores a los que la Constitución le da a quien está encargado de la presidencia de la República, y que posiblemente nos cree una situación no solamente política, sino también obligatoriamente militar. El presidente de la Asamblea Nacional acaba de decir que ellos permanecerán en el poder hasta la muerte. Y el presidente y el encargado del Poder Ejecutivo acaba de decir que son un sistema que se releva, pero que no desaparece del poder, y que posiblemente su trayectoria sea mucho mayor que de los que estuvieron en la URSS y que podían llegar a tener por lo menos 100 años. La situación, pues, no solamente se limita al 8 de diciembre, se limita a lo que está planteado, que es el que permanecen en el poder o desaparecen del poder. Si acaso hay alguna opinión que revele la situación actual, la acaba de dar en este momento la actitud que está tomando el Estado Bolívar frente a la indicación de que estantes limpios, porque el pueblo
es el que manda. Cuando esto ocurre, primero en Valencia, después en otros pueblos y en Ciudad Bolívar está ocurriendo en este momento, revela que aquí en esta cátedra hay que ahondar sobre este problema. ¿Cuál es el comportamiento que está asumiendo la población? ¿Cuál es la actitud del gobierno para enfrentar la tranquilidad y devolver al país la confianza? ¿Cuál es la actitud que nosotros vamos a asumir frente a esta situación y frente a lo que pueda ser nuestro desprestigio internacional? ¿Cuál es el